En medio de un grave desabasto de agua potable en la zona metropolitana de Guadalajara, la ciudad enfrenta la paradoja de padecer constantes inundaciones por las lluvias. Mientras que en decenas de colonias suman meses de estar viviendo tandeos o de plano recibiendo agua a través de pipas, las primeras lluvias del temporal pusieron en evidencia las zonas que cada año se inundan. La carencia de sistemas de captación de agua a nivel institucional y la falta de cultura en los hogares para la captación de la lluvia. Pareciera que estamos viajando en el tiempo con este tema de las inundaciones en Guadalajara, pero tenemos que volver a tocar una y otra vez este tema, inundaciones en Guadalajara. Alicia Torres Rodríguez, ella es la responsable del Cuerpo Académico del Agua del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Alicia, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias. Luis Valdivia Ornelas, investigador de la Universidad de Guadalajara. Luis, bienvenido de nuevo. Gracias, muy amable. Arturo Gleason, él es el presidente de la Asociación Mexicana de Sistemas de Captación de Agua de Lluvias. Arturo, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Bueno, yo decía hace un momento, Alicia, que esta es una historia que hemos contado y parece que no aprendemos la lección y seguimos enfrentando las inundaciones en la ciudad. Sí, así es. Mientras nosotros sigamos construyendo la ciudad como hasta ahora, va a ser recurrente. Año con año se va a llevar nuevas vidas, va a ocasionar desastres para familias con menos recursos, y en este caso comentábamos también, no solamente las de menores recursos, sino también de otras clases sociales también están sufriendo esa problemática, porque se está construyendo la ciudad a partir del riesgo, ¿no? ¿Dónde ubico yo una vivienda? ¿Dónde construyo yo un fraccionamiento sin considerar toda la cuenca hidrológica para saber dónde construir y cómo construir? Yo también comentaba hace un momento que en los pueblos de Mezcala y San Pedro, que nosotros recorremos de manera frecuente, me llamaba mucho la atención que confrontando dos mapas desde lo que es la naturaleza, cómo están las escurrentías en los cerros y dónde están las viviendas. Entonces esos no coincidían. Tenían un desplazamiento a la vivienda saliéndose de ese escurrimiento que llegaba a la laguna, y decía, bueno, debemos saberlo nosotros en la ciudad para construirla y evitar esos riesgos, ¿no? Y que nos conviertan en entes vulnerables. Claro. Que hay una constante amenaza año con año. No es que llueva más, es que nos construimos en donde no debemos construir y estamos construyendo esos diques de contención del agua o estamos pavimentando la ciudad. Entonces ello conlleva un riesgo, ¿no? Alicia, hay zonas de inundación en Guadalajara, podemos decir antiguas, donde se inunda de hace muchas décadas. Sin embargo, pareciera que no aprendimos la lección porque hay nuevas zonas de inundaciones, porque seguimos construyendo donde no debe ser. Yo creo que una parte importante que considero es que no conocemos la historia de nuestra ciudad, la historia de nuestros ríos, por dónde corren. Entonces llegan gente de fuera y construye con esos intereses económicos y políticos en donde sea para maximizar sus ganancias. Entonces tú construyes y llevas a gente a vivir ahí, que si son gente que consigue fideicomiso del Infonavit o alguna otra institución del gobierno, pues la empobreces, porque esa gente va a salir de ahí con un salario de 25 o 30% menos, porque es lo que le va a estar cobrando Infonavit, indistintamente si vive o funcionó la casa que compró. Entonces vas a estar endeudado, vamos a generar una mayor pobreza. Entonces yo creo que esas cuestiones, si nosotros no planificamos y ordenamos la ciudad, entonces esto es recurrente. Muy bien. Luis Valdivia, tenemos años hablando del tema, Luis, tú en lo particular denunciando esta situación, y parece que no aprendemos la lección. Pues sí, desafortunadamente llevamos ya en la UDG muchos años manifestando pues la inquietud que tenemos acerca del problema que presentan las inundaciones y que desafortunadamente año con año se incrementa la superficie inundable, se incrementa la velocidad del agua, que es un factor muy de alta peligrosidad, se incrementa el tirante del agua y por lo tanto se expone más la población a sufrir más percances más serios, no nomás la pérdida del menaje de las casas, sino, por ejemplo, lo que vimos en este temporal, particularmente en la tormenta de la semana pasada, pues ya situaciones ya delicadas, ¿no? Para la viabilidad de la ciudad se detienen los sistemas de transporte urbano fundamentales, se colapsan los pasos a desnivel, se inundan las avenidas metropolitanas, que son
las venas de desplazamiento de la población a diferentes partes de la ciudad, incluso regionalmente, entonces se genera una incertidumbre mayor. Luis, ¿dirías tú entonces que las inundaciones de hoy son muy distintas a las anteriores? En el factor peligrosidad, sí. O sea, porque ya estamos viendo valores de inundación de 2 o 3 metros en paso de desnivel. Estamos viendo velocidades de desplazamiento del agua mucho mayor, que tienen la capacidad de vuelco a los peatones, a los ciclistas, e incluso ya estamos viendo también, y desde hace tiempo, automóviles, ¿no? Y nuevas zonas inundables donde hay más población más vulnerable, es decir, como dice la doctora Alicia, población pobre con mayor grado de vulnerabilidad. ¿A qué atribuyes que se modifique esto? Por ejemplo, esto que volúmenes de agua más rápidos y todo eso. Pues el incremento, primero, del caudal, porque se están urbanizando las partes altas. De acuerdo. Segundo, el incremento de la incapacidad de los sistemas de colectores, ¿no? Que el mismo CIAPA reconoce que hace algunos años que nomás tenía la capacidad de conducir el 30% de agua de una tormenta. Y la falta de drenes naturales, ¿no? Que pudieran conducir parte de esos excesos, ¿no? Esos son los 3 factores que inciden en el incremento de estas variables que tienen que ver con el tema de, nosotros le llamamos técnicamente de peligrosidad. Esto que acabas de decir es muy importante porque hay gente que yo escucho que dice que no funcionaron los drenajes del CIAPA. Es que no hay drenajes para las lluvias, ¿no? Sí, no, el diseño tenía otro interés, ¿no? El interés era conducir el agua cloacal, el agua urbana. Sí, las aguas negras. Las aguas negras para sacarlas lo más lejos posibles de la ciudad. Ese fue. Pero no está diseñado para las aguas de lluvia, ¿verdad? No están diseñados. Es un drenaje dual que se cometió. El primer error fue generar un drenaje dual. El segundo error que se cometió técnico y que eso fue hace 40, 50 años, pero que las repercusiones son ahora, es que se pensaba que el colector tenía la capacidad de sustituir los cauces naturales y que sustituyendo los cauces naturales pues iba a quitarse el molesto trazo del arroyo para poder urbanizar de una mejor manera la ciudad, ¿no? Esos fueron los 2 criterios. Es cuando entubaron los ríos, vamos. Exactamente, sí. Cuando ya de manera abierta y clara se dio el proceso de entubamiento de los ríos en los años 60, 70 y parte de los 80. Yo recuerdo el de San Juan de Dios, pero ¿cuáles otros ríos están entubados en Guadalajara? Pues entubados está el San Juan de Dios, parcialmente el arroyo Atemajac, el de la Arenal, el de la Arenal ni siquiera se entubó, desapareció completamente. ¿Y cuál era ese? El que venía acá de la zona del Coli y atravesaba La Calma y atravesaba Mexicalcingo, que inundaba Mexicalcingo y entonces... Desde allá llegaba hasta Mexicalcingo. Sí, y todos se incorporaban al río San Juan de Dios. De acuerdo. Escurría a la ciudad hacia, ¿no? Hacia digamos, la parte... El cauce del San Juan de Dios es el que captaba la mayor parte de los escurrimientos que se precipitaban en el Valle de Atemajac, junto con el Osorio en el oriente y el San Andrés. Y ya iban a la barranca. Y iban a la barranca directamente. Entonces fue pues ese tipo de decisiones técnicas que tuvieron que ver mucho con los intereses de carácter económico. Muy bien. Arturo, hace un momento, al inicio de este programa, hacíamos una cápsula y mencionábamos la paradoja, ¿no? Las primeras lluvias, las primeras tormentas y la ciudad no tiene agua potable al menos. Sí, pues es una contradicción que hemos estado viviendo durante muchos años, pero ahora se hace más evidente con la sequía, ¿no? Con el desabasto que hubo en las colonias. Sí. Lo hace más grotesco, lo hace más evidente. Y por supuesto, pues es una contradicción que pues desde la investigación, desde el trabajo científico hemos trabajado para pues denunciar, de señalar los errores y también hemos hecho propuestas, ¿no? que lamentablemente pues no han sido valoradas por las autoridades competentes. Pero sí, es una realidad esta paradoja que vivimos cada año. Y digamos, desde cuando tú empezaste a alzar la voz y a sugerir y todo, propuesta tras propuesta, ¿qué notas de cambio? ¿No se ha avanzado nada? Desde el punto de vista de la política pública, sí. No, yo creo que pues la lógica del desalojo, la lógica del aumento de la oferta sin consecuencias, sin tomar en cuenta las consecuencias ecológicas, sociales y económicas, por supuesto, y ha imperado más ese inmediatismo, esa manera de resolver los problemas, pues con un colector aquí, con otro por allá, pero nunca como un plan de colectores que hubo en los 60, 70, ¿no? Ahora, pues simplemente son reacciones, es una cuestión reactiva, no una cuestión de planeación y
de ejecución con ciencia, con tecnología, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, colonias como en el DEAN, Arturo, que la gente vive en sus casas con una especie de tapán con la puerta para que no se meta el agua. Un muro. Un muro, ¿no? Un Que tiene muro, que brincar sí. un muro para entrar a la casa, ¿no? Así es, los que están más cercanos al vaso, sí, desgraciadamente, pues aunque se amplió el vaso en el 2017, pues sigue afectando, ¿no? Se sigue inundando el tren ligero, que diga el macrobús, las casas que están alrededor, porque precisamente están invadiendo esa parte, ¿no? ¿No ha habido una política, como tú dices, y una gestión, pero de verdad integral del agua en la ciudad? No, yo creo que hemos estado desde la política pública estancados en los mismos enfoques, en las mismas costumbres, en la misma manera de resolver los problemas. Y se cree que con la política del desalojo y esperando los millones de la federación, pues algún día vamos a resolver el problema. Esa es yo la postura oficial muy fuerte que impide que haya otros enfoques, otras aproximaciones al problema para poder complementar una serie de acciones que, si bien no nos permitan resolver el problema totalmente, sí a mitigarlo, bajarlo de intensidad, que es lo que urge ya en la ciudad, y más cuando se está experimentando sequía, ¿no? Necesitamos que esa agua de lluvia pueda aprovecharse el porcentaje que se pueda para poder ayudar a la gente que está sedienta, ¿no? Ahorita te voy a preguntar de qué volumen se pudieron haber aprovechado con las recientes tormentas. Tengo que ir a una pausa. Regreso con más del tema. Por el crecimiento explosivo que ha registrado en los últimos años, es el municipio de Zapopan el que concentra la mayor cantidad de puntos de inundaciones en el área metropolitana de Guadalajara. De acuerdo con datos de especialistas, el desarrollo urbano en las áreas de montaña de Zapopan impiden la filtración correcta del agua y esto repercute en los encharcamientos. 1 de cada 5 zonas de inundaciones que se tienen detectadas en la ciudad rebasan el metro de altura, pero hay sitios, como los pasos a desnivel, donde el nivel del agua alcanza 6 metros. Inundaciones en Guadalajara, historia repetida, es el tema que abordamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Alicia Torres, el tema de las inundaciones que hemos visto, y es una paradoja, decíamos con Arturo, sí, así es. el que haya agua inundando colonias y no tengamos agua en la casa, por ejemplo, ¿no? Así es. Yo había planteado en un documento que estábamos entre la abundancia, entre la escasez y la abundancia, refiriéndome exactamente a esas grandes lluvias torrenciales, esa cantidad de agua que se desperdicia por el drenaje, y la otra, cuando hay periodos de sequía que no tenemos agua en nuestras casas o en todas las casas de lo que ahora es el área metropolitana de Guadalajara. Viendo un poquito lo que nos antecedió ahorita, el reportaje que haces, la zona de Zapopan es donde está mayor riqueza de las aguas subterráneas. Yo hice un documento sobre las galerías filtrantes de Pedro Buceta, en 1730, él precisamente descubre que arriba de Chapultepec, Américas, en aquellos entonces todo era estaba llano. Eran donde había las mejores aguas subterráneas, en donde él precisamente hace cortes a esos veneros para acumular el agua y llevarla por gravedad a Guadalajara, lo cual no se logró con el de Colomos. Entonces, si uno mira la historia y analiza dónde está el agua, y cuando se hacen estas obras de infraestructura, de pasos a desnivel, lo del tren, la línea 3 del tren ligero, que también encuentra bastante agua, pues es que ahí están los veneros. Está donde se alimentaba de agua a la ciudad de Guadalajara por 200 años. Y aún hay galerías filtrantes que todavía están funcionando. Entonces, pensar y construir en un lugar, cuando no conoces la historia, y repito, la historia de los ríos, de todas esas fuentes de agua que tenía este espacio, esta región, pues es cometer errores, ¿no? Y de manera continua. ¿Qué pasa cuando se hace una infraestructura y encuentras un venero? ¿Qué hacen las empresas? Las taponean. Y es un tapón de cemento que a lo largo el agua lo va a destrozar, ¿no? Y entonces, no solamente es el agua que cae,
de lluvia que inunda estos y también esa agua que está brotando del subsuelo porque son áreas altamente de concentración de agua. ¿Qué pasa con el Bajío? ¿Qué pasa con las aguas que se escurren de primavera y que se ha peleado todos esos espacios que se dicen no construyan ahí porque es donde se va a captar el agua de lluvia? Ahora, lo que decía Valdivia es, si nosotros estamos construyendo cuenca arriba, estamos pavimentando, entonces lo que llovía arriba y que no se absorbe va a caer, se va a ir acumulando una mayor cantidad de agua a una mayor velocidad y a quienes van a perjudicar, a los que están en cuenca baja. Entonces, si no construimos en una visión de cuenca hidrológica, esto sucede y sucederá por los siglos de los siglos, ¿no? Entonces, creo que debemos tener esa visión, ¿no? Me recuerdo lo que mencionas ahora de las aguas subterráneas, que incluso lo escribí en alguna ocasión, que cuando estuvieron construyendo la línea 3 encontraron mucha agua. Fue un gran problema para pasar la tuneladora por ahí. Así es, pero también encontraron agua rompiendo los drenajes y las tuberías del agua. Bueno, es otra historia, ¿no? También. Entonces todo eso se va acumulando y va generando toda esta problemática que tenemos. También tenemos socavones. ¿Qué está significando que tengamos socavones en la ciudad? Lo que ocurrió en Avenida Alcalde, ¿no? El socavón, pues toda esa construcción de riesgo que estamos generando no es una cosa de un día a otro, sino es un largo periodo de tiempo en que vamos haciendo cosas que van generando ese riesgo, ¿no? Perfecto, es un socavón gigantesco en el paso del tiempo. Luis, en el caso, por ejemplo, lo que mencionaba hace un momento Alicia, estos fraccionamientos en Zapopan que se construyen, ¿creen que están en el paraíso al ponerse, por ejemplo, en la primavera? Sí, y no saben el riesgo que se están exponiendo, ¿no? Sí, por un lado, pues ellos mismos tienen el problema porque generalmente se restringe la capacidad de conducción del agua, es decir, para maximizar las ganancias, invaden la zona federal, entonces queda un cauce muy pequeño que no tiene la capacidad de poder conducir el agua de tormentas intensas. Y por otro lado, la impermeabilización pues abate la infiltración y genera mayor escorrentía. Entonces, por ejemplo, las urbanizaciones que se están generando al final de Mariano Otero, por decir un ejemplo, están causando problemas muy serios en las partes medias y en las partes bajas de ese sistema hidrográfico. Incluso ha habido ya problemas muy importantes hace 2 años y este año, y el temporal, la lluvia de la semana pasada generó muchos problemas a los desarrollos que están en la parte media, ¿no? Y en la parte baja de ese sistema hidrográfico. Tú que has hecho tantas investigaciones, ya ves que se dice que Guadalajara está en un llano, pero está en un llano en declive, ¿no? Sí. Que va rumbo a la barranca, ¿es correcto? Exactamente, sí. O sea, el declive viene de la primavera y llega al San Juan de Dios. Es el principal declive. Y hay otro declive más pequeño que genera los ríos Osorio y el San Andrés hacia la zona de Tonalá. Pero hacia la zona oriente los declives son pequeños, ¿no? Entonces ahí tiende a ser menos problemática la situación, pero de todos modos es una zona también con muchos problemas. Sí, porque si te pones a ver, desde la primavera vienen los escurrimientos rumbo al San Juan de Dios y a la barranca, es natural, ¿no? Sí, es natural. Ahí se construyó, ¿no? Sí, incluso en la zona de la primavera, en la zona de Ciudad Granja, pues se tienen los mayores valores de precipitación del área metropolitana, ¿no? Que en promedio son 850, más o menos, que en promedio, entonces son valores muy altos para un temporal, pero no nomás ese es el problema, la cantidad de lluvia, sino la intensidad con que se precipita el agua, tiempo, ¿no? Y en el corto tiempo, lluvias de fuerte intensidad horaria. Entonces, pero ese dato todo el mundo lo sabía, todo el mundo lo conocía de manera empírica. En los años 20 la gente se resguardaba, la que vivía en la ciudad se resguardaba en las tardes porque sabía perfectamente que había tormentas muy intensas que se precipitaban entre las 4 y las 8 de la noche, que es más o menos el 60 o 70% de las tormentas intensas que se presentan durante un temporal. A ver, y cuando en 1970, 69, 70 construyen Plaza del Sol, ¿no sabían eso? Pues sí, de hecho yo pienso que se aprovechó esas circunstancias para ganarle superficie a los cauces, pero no nomás fue Plaza del Sol, fueron otras plazas, ¿no? Que si tú las ves, la distribución de las plazas coinciden con que le ganaron superficie a los cauces. ¿Como cuáles? ¿Plaza Patria, por ejemplo? Plaza Patria. ¿Otra más? Bueno, ahorita no recuerdo la zona mucho. De Andares, ¿no? Andares. Bueno, la zona de Andares es otra zona. Entonces, incluso vivienda popular, si uno ubica la distribución de la vivienda popular, coincide con también algunas zonas federales. Sí, Arturo, no se ha hecho, digamos, desde el punto de vista de leyes, lo suficiente para poner orden en este crecimiento anárquico y el otro, aprovechar el agua de lluvia obligando a que los constructores dentro del fraccionamiento pongan pozos de absorción, por ejemplo.
Bueno, se ha promovido desde hace tiempo, desde los 80s. Ahí recuerdo cuando hice mi tesis de licenciatura, investigué en el Colegio de Ingenieros Civiles, varios ingenieros, entre ellos el ingeniero Basic, proponía ya hacer pozos de infiltración, creo que se incluyeron ahora el código urbano, han estado ahí presentes, pero simple como por leyenda. Algunos lo aplican, otros no. Yo creo que aquí hay un gran vacío de parte de la autoridad en el hecho de que primero debe contar con la información suficiente de lo que están diciendo mis compañeros, no solo en cuestiones históricas, sino tenerlo graficado y representado y digitalizado, ¿no? De que de ahí cómo están los arroyos, cuánto fluye en infraestructura y en hidrología. Creo que ahí hay una cuenta enorme, porque es el saber cómo se está comportando todo el sistema hidrográfico, la infraestructura, nos permitiría entonces conocer por dónde podemos empezar a arreglar el asunto y normar. Entonces, ante la carencia de estos datos, de esta digitalización, de tener bases de datos fuertes, porque con trabajos te encuentras los planos de colectores en el CIAPA o de redes de agua potable, o difícilmente en CIAPA encuentras un plano de cuencas, como bien lo narraron mis compañeros, que imagínate tenerlo allí ya como tema histórico, pero imagina en tiempo real, cuando está lloviendo, ver cómo van los flujos, si logran entenderme un poco, pues todo esto no permite que avancemos en materia normativa y simplemente sean enunciados, párrafos aquí y allá, pero pues es letra muerta porque el constructor no tiene el espíritu, no quiere hacerlo, no va a sacrificar la renta que él considera que tiene derecho. Pero ahí es donde entra el interés común y el Estado debe decir, sí, o sea, tú lo que vas a hacer va a perjudicar a otros y por lo tanto el deber del Estado es pararlo y equilibrar, ¿no? Porque no está mal que pues ganen dinero en construir, pero lo malo es que abusan y urbanizan donde no es. Yo puedo entender, Arturo, que hace muchos años Guadalajara se haya, digamos, desarrollado en forma anárquica por el desconocimiento que había, pero en las últimas décadas, con la tecnología ya presente, ¿por qué no se ha aplicado? Bueno, porque en mi punto de vista ya cumplo 20 años en el activismo ambiental. Yo he visto pues esta visión cortoplacista de querer llegar al poder y usufructuar del poder público lo más que se pueda, ¿no? Y mientras exista esa urgencia de parte de todos los partidos, de todas las marcas, yo he visto la misma actitud, siempre ver el problema por encimita, no ir al fondo, como pues, los investigadores estamos obligados a ir a las causas del problema, a la justificación, eso en las tesis se lo insistimos a los muchachos, ¿no? O sea, estamos por vocación involucrados en conocer las causas. Esa dinámica no existe en el gobierno. Entonces, pues una presa en el caso de abastecimiento, más colector, y 700 millones para acá, 800 para allá, y al final de ese sexenio o trienio, pues no pasó nada. ¿Y dónde quedó la bolita? Pues ahí. Aquí está haciendo falta esa alianza entre gobierno y ciencia para poder articular todo un sistema de información digital que nos permitiera como sociedad saber dónde estamos parados y hacia dónde debemos migrar, ¿no? Mientras estemos así a ciegas, sin datos, sin profundización en los problemas, pues da espacio a estas ocurrencias, ¿no? A ver, a propósito de este tema de la ciencia, ¿hay ahorita mediciones o se ha aplicado la ciencia para conocer, por ejemplo, los volúmenes que llueve en Guadalajara? ¿Hay sistemas de monitoreo, todo eso? No. Bueno, con trabajos y desde la universidad estamos trabajando en instalación de estaciones meteorológicas, llevamos 9 en 5 años, con muchos trabajos, porque precisamente cuando nosotros empezamos a hacer estudios hidrológicos o los sistemas de captación y queríamos saber cuánto llovía en una zona, te encontrabas con una estación de Conagua que ya no estaba funcionando, o de tales a tales años tenía la información, otra de plano nada, no tenía datos ni nada. Entonces, pues desde la entrada de la lluvia no la medimos. Entonces, difícilmente medimos lo subterráneo y por supuesto no medimos los escurrimientos que debiéramos tener en Plaza del Sol, Avenida México, la Calzada, estar midiendo en tiempo real lo que está escurriendo allí. Claro, muy bien. Tengo que hacer otra pausa, regreso con más del tema.
La zona metropolitana de Guadalajara carece de un sistema dual de drenaje que, junto al normal, opere un sistema pluvial que capte y dé cauce a las aguas de lluvia. La extensión misma de la ciudad con sus calles, planchas de concreto y fraccionamientos impiden la filtración natural a los suelos que son indispensables para recargar los mantos freáticos. A esto se suma la carencia de una política integral que impulse que los nuevos desarrollos habitacionales cuenten con sus propios mecanismos de captación y aprovechamiento de agua de lluvia. Inundaciones en Guadalajara, historia repetida, el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Alicia, decía hace un momento Arturo que esto de la legislación es letra muerta. Dice el Código Urbano que hay que hacerlo y sin embargo no hay voluntad para hacerlo efectivo. Sí, yo creo que eso es muy lamentable y no solamente para la construcción de vivienda o las vialidades, cualquiera de estas obras, creo que la reglamentación pareciera que se hace para violarla. O estorba para muchos propósitos políticos y económicos. Entonces, ¿cómo lograr que nosotros, todos, no solamente gobierno, sino la sociedad, la industria, o sea, todos los que habitamos este planeta podamos llevar a cabo y cumplir la norma y la regla, ¿no? Porque cuando se te dice, y en este caso yo sí estaría en la cuestión de cuando uno construye su propia vivienda, ¿qué le significa seguir el reglamento, no? Es un costo adicional que tú tienes que erogar para poder cumplir con toda esa normatividad. Es tan fácil como esta perforación de pozos de absorción, el captar el agua de lluvia en tu techo, haciendo estos aljibes donde la estés captando y también la estés distribuyendo dentro de tu casa. Sin embargo, toda esta reglamentación que te pone, muchas de las veces tú las solventas siempre y cuando de alguna aportación voluntaria, por así decirlo, ¿no? Hace ratito mencionaba, ¿no?, con la cultura de la milpa, que era milpa allá y milpa acá, ¿no? Entonces, creo que eso es muy lamentable en una sociedad que estamos como nosotros, donde estamos sufriendo todos con base a esa cultura de no respeto a la norma, no respeto a las leyes. Y también otra cuestión, cuando esta debe de ser muy dinámica, no solamente tenemos una reglamentación que está obsoleta, sino que también esta se debe ir adecuando conforme a la dinámica de las ciudades. Si nosotros no consideramos esa parte de cómo estamos construyendo y para quiénes estamos construyendo, entonces también nos estamos perjudicando, estamos generando esa pobreza, estamos generando ese riesgo frente a estas amenazas que toda la sociedad, y yo no nada más culpo al gobierno, tú hace rato mencionabas, si yo propicio y doy una mordida, te estoy propiciando que ese sistema esté corrompido porque yo contribuyo a ello. Claro. Pero si yo desde mi punto de vista, yo también respeto las reglas y la norma, haré que el otro también lo haga. Entonces creo que eso es un compromiso social de quienes nos gobiernan y de quienes somos gobernados. Hay un dicho por ahí que no recuerdo de quién dice que no tenemos el gobierno que nos merecemos, sino tenemos el gobierno que se nos parece. Y entonces siempre estamos esperando como la oportunidad de estar ahí para tener ganancias. Y bueno, a colación cambiamos de discurso cuando somos candidatos a cuando llegamos a gobierno. Estamos haciendo un cambio total y la muestra la hemos tenido en estos últimos años con lo de la presa el Zapotillo, ¿no? De Temacapulín, todas estas inundaciones. Lo en las recientes campañas también, ¿no? Sí, pero eso, en estas recientes y las pasadas, ¿no? Siempre hay una promesa de resolver, de que se cumpla la ley, que se cumpla la norma y que vamos a ser justos si existe la justicia, ¿no? Para empezar. Entonces, cuando ya llegamos al poder, todo esto se borra y entonces nos ponemos en el lugar en el cual nosotros estábamos criticando y evidenciando. Y nos volvemos parte de. Entonces, claro, yo creo que es una parte comento mucho, falta de valores, de ética y de esa solidaridad para con el otro. Claro. Y creo que mientras eso no exista, las reglas y las normas van a seguir siendo obsoletas. Luis, hay un atlas de riesgo, creo, en la zona metropolitana, no sé si esté actualizado, pero con base en este y el último dato que tengas tú, ¿cuáles son las zonas de mayor inundación en la ciudad? Bueno, nosotros aportamos una información a través de un convenio de colaboración con el IMEPLAN hace algunos años, entonces dimos nuestra base de datos que tiene una observación de 100 años.
¿no? Es muy importante por lo siguiente que voy a comentar. Y lo actualizamos hace pocos meses al 2020. Entonces nosotros en la Universidad de Guadalajara contamos con una base de datos que nos permite entender el primer tema fundamental para resolver, y no resolver, sino mitigar. El problema es tener un diagnóstico correcto acerca del tamaño del problema, porque esa es una de las batallas que nosotros dimos hace algunos años, donde pues la autoridad municipal o la estatal minimizaba, ¿no?, el tema de las inundaciones a través de los registros que tenía el CIAPA, ¿no?, que normalmente siempre el CIAPA mencionaba 70 registros, ¿no? Entonces en la primera batalla pues nosotros aportamos una información que pues manifestó que el problema era generalizado en el área metropolitana. Entonces tenemos 350 zonas con problemas importantes de inundación, y de esas 350 zonas alrededor de 12 o 15 se han generado en los últimos años, ¿no? Y en este temporal de lluvias nos dimos cuenta que, por ejemplo, el paso del nivel de Patria y Acueducto está empezándose a inundar. No se inundaba. Que no se inundaba, ¿no? Y eso es reflejo de la urbanización que se está dando en la zona de Juan Palomar. Es un ejemplo, ¿no? Y entonces nosotros en la Universidad de Guadalajara consideramos que tenemos la base más amplia para poder generar un diagnóstico correcto, para hacer propuestas de mitigación, porque también el otro problema es que siempre la autoridad, como dice el doctor Gleason, siempre le ha apostado al colector y al canal, y nunca se han resuelto las inundaciones, ¿no? Siempre las inundaciones han regresado, y el caso típico es, por ejemplo, los arcos del Milenio, ¿no?, que se invirtió buena cantidad de dinero público. Como 80 millones de pesos para que no se iban a inundar, dijeron, ¿no? Y no se iba a inundar, y está una inundación muy severa, o lo de la zona de Plaza del Sol. Entonces, pues son políticas coyunturales que siempre le han apostado nomás a tratar de resolverlo utilizando infraestructura y, claro, generando contratos multimillonarios, ¿no? Entonces consideramos que debe haber otra visión distinta de cómo abordar el problema. Por ejemplo, ahí en el caso de Plaza Patria, que se construyó un vaso regulador para las afluentes que vienen por el canal de Patria. Sí. Sin embargo, debieron haberse hecho otros vasos arriba también para evitar que llegara tanta agua, La ¿no? primera acción debe ser aguas arriba, no aguas abajo. Claro. ¿No? Porque no puedes tú tener una infraestructura que pueda captar todos los enormes volúmenes de agua que se generan durante una tormenta. Entonces lo que está provocando es aumento del riesgo de la gente que se desplaza en esa zona. Y lo estamos viendo porque los 4 pasos del nivel que están en esa zona no se inundaban y ahorita están inundando. Incluso ya tienen marcas de la altura de la lámina de agua que puede alcanzar. De acuerdo. Dijiste hace un momento que tienen mediciones de hace un siglo. Sí, más o menos. A ver, déjame hacer otra pregunta un tanto ociosa, pero ¿cuál es la inundación más antigua que tienen perfectamente ubicada? 1887. ¿Qué zona es? En la zona baja del río San Juan de Dios. Más o menos, ubicándola ahorita. Ahorita pues es la zona de Medrano. La zona de Medrano. La zona de Medrano. Ahí donde está el occidental, por ahí más o Por menos. ahí, de ahí, porque esa parte después se canalizó entre Medrano y San Juan de Dios. Pero estamos hablando de que fue una de las tormentas más intensas que se han presentado en la historia de la ciudad. Sí. Y nomás inundó la parte baja, que había pues algunas pequeñas viviendas, algunas fábricas, pero no pasó a mayores, ¿no? Porque pues no estaba organizada la vega del río, porque la vega del río era muy ancha. Precisamente por eso se hizo la calzada, aprovechando la vega del río, ¿no? Claro. San Juan de Dios. Era tan amplio, pues. Sí, era muy amplio. Entonces, y estaba el sistema de captación natural del agua azul y de una zona que se llamaba el algodonal. Entonces, toda el agua que bajaba de manera intempestiva del Cerro del Cuatro, del Coli, de la Primavera, ahí primero llenaban esos vasos naturales y al desbordar agarraba el río San Juan de Dios y se ampliaba sobre su zona de vega máxima. Y la zona del Dián era un vaso regulador, supuestamente, ¿no? Era natural, era una zona deprimida, pero todo ese sistema era una zona natural. De acumulación y de regulación hídrica. O sea, la misma naturaleza por eso utilizaba esos criterios para poder no generar los grandes volúmenes que se generan, que se producen con tormentas muy intensas. Muy bien. Arturo, estos volúmenes que hemos visto en las primeras tormentas en Guadalajara, ¿para qué hubiera servido tanta agua? Pues yo creo que el agua de lluvia puede servir en cuestiones muy básicas como para echar el excusado, para trapear, para regar cuando deje de llover. La lavadora en un momento dado también con un buen filtrado puede usarse para mitigar la sed de las lavadoras que demandan bastante, ¿no? Y creo que en este momento
ya podemos empezar a pensar que entre 1 o 2% de la demanda total del agua pudiera empezarse a mitigar, ¿no? Con lo que ha llovido, ¿no? Claro, es lo que te iba a preguntar. Yo entiendo que no hay mediciones, tú mismo lo dijiste, Sí. pero ahora sí que, como dicen luego, a ojo de buen cubero, ¿cuánta agua ha caído en estas primeras tormentas? Bueno, no tengo el dato preciso, tendría que hacer el cálculo, pero yo te puedo decir que con estos 2 temporales nosotros captamos más de 1.500 litros de agua, nosotros en estas 2 tormentas. 1.500 litros. Sí, se llenó mi cisterna y se tuvo que derramar. Entonces, desgraciadamente, pues necesitamos más espacio para almacenar agua, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Ahora voy por el lado de los ciudadanos, que los ciudadanos no entendemos el tema de la cultura del agua y no aprendemos a captar agua y aprovecharla. Bueno, pues es algo que no se nos enseñó desde chicos, ¿no? Yo, de hecho, en la universidad, cuando estudié ingeniería civil, se me enseñó a calcular la tubería metiendo agua de lluvia y aguas negras, ¿no? De hecho, ahí, en la universidad, se suponía que ya debiéramos estar al día. Yo voy a India en 2005 y cambia mi visión de la ingeniería totalmente. Allá llueve bastante, por supuesto. Y llegué acá a Guadalajara y en mi centro universitario los profes me rechazaron. En la casa de mi papá, cuando lo propuse, me dijo que estaba loco. O sea, vengo picando piedra desde mi casa, ¿no? Porque no es algo que hayamos aprendido, es algo que nos suena ajeno, ¿no? Pero yo veo Japón, que visité Japón, Taiwán, Sri Lanka, les enseñan en Alemania, en Holanda, le enseñan a los niños a captar el agua de lluvia, ¿no? Es algo natural. Y yo creo que por no haberlo aprendido, porque también hablando un poquito de historia, los mayas lo hacían, los aztecas lo hacían, o sea, tampoco es nada nuevo, ¿no? Claro. Lo perdimos en algún momento cuando llegaron los sistemas centralizados de España y perdimos la costumbre de captarlo, pero es algo que no nos han enseñado y cuesta mucho trabajo desaprender o quitarnos esa idea, ¿no? Por ejemplo, yo les digo mucho en clase, ¿quién de ustedes tiraría 500 pesos al drenaje y se sentiría muy orgulloso? Nadie, ¿va? O alguien en sano juicio. Bueno, ¿y por qué si tiramos el agua de lluvia? Porque no tenemos la conciencia de que el agua de lluvia es un recurso, una dádiva de la naturaleza y que lejos de tirar al drenaje debemos ejercer una responsabilidad civil de poderla guardar lo más que se pueda y entrar en el análisis y en la discusión sobre de qué formas lo podemos hacer en una zona o en otra zona. Yo como investigador te puedo decir, no hay un sistema estandarizado. Quizá para ciertas casas sí, pero para toda la ciudad es una gran investigación que todavía tenemos que hacer para decir, en esta zona se puede implementar un sistema así y nada más vas a captar esto, en esta otra así. Y eso yo creo que nos ayudaría a homologar nuestra cultura. Claro, porque ahorita, por ejemplo, tú y en tu casa, tú eres el excéntrico. Sí, eres el personaje de raro. una nota curiosa ahorita, ¿no? Sí. Pero ¿qué recomendarías a la gente que nos está viendo ahorita? Que empezara con qué. Yo Lo creo más que sencillo. con las cubetas, con las ollas, ya compañeras de la prepa, amigas, amigos, están haciendo lo propio en sus casas. Y esa agua, aunque sea una cubeta, 2, lo que alcancen a llenar, lo usan para echarlo al excusado, o para trapear, o para regar. Documenté un caso, por ejemplo, en la colonia americana de una vecina que estaba su tubo salido, le puso un tubo y lo puso en la pileta, esas andotas de allá de los pueblos, ella era de los Altos, y agarraba esa agua para sus plantas o para trapear. Nadie le dio una instrucción ni un entrenamiento, el sentido común. Exacto. Entonces, yo creo que si nos damos esa oportunidad, empecemos con esas acciones pequeñitas y pronto les van a hacer el interés por diseñar un sistema como los que hacemos nosotros, ¿no? Por lo pronto saquemos las cubetas entonces. Exacto. En la lluvia. Muy bien. Tengo que ir a una pausa, es la última. Regreso a las conclusiones del programa. De acuerdo con datos de especialistas, en las inundaciones que enfrenta la ciudad, unos 180 millones de metros cúbicos de agua son los que se acumulan en calles y colonias y que provocan graves estragos.
Si ese volumen pudiera reutilizarse mediante distintos sistemas de captación de agua de lluvia, representaría hasta 6 metros cúbicos de líquido, el doble de lo que se extrae de los mantos freáticos a través de pozos para el abasto de la zona metropolitana de Guadalajara, es decir, casi 2/3 partes de lo que se requiere en la ciudad. Inundaciones en Guadalajara, historia repetida, el tema que tocamos. En esta ocasión, aquí en Ruta 44, estamos llegando a la parte final del programa. Voy a las conclusiones del mismo. Comienzo contigo, Alicia. Ok. Con este tema de las inundaciones en las ciudades, y preguntábamos hace un momento, ¿cómo captar el agua de lluvia en estos momentos como está construida la ciudad? Y me decían, bueno, no es fácil, pero lo que sí sería fácil es mitigar toda esta problemática a partir de cómo construir y dónde construir y para quién construir, ¿no? Entonces yo creo que eso conlleva lo que tú decías hace un momento y los compañeros también referían, o sea, tenemos que tener un conocimiento de nuestro espacio territorial para poderlo construir. Y cómo no dañar las partes altas a las partes medias o las partes bajas. Entonces, si nuestro gobierno está consciente y tiene conocimiento sobre toda esta formas de construir las ciudades y no se les deja las manos de otros que vienen de fuera o que tienen intereses económicos muy elevados para construir la ciudad, llámese estas inmobiliarias que han estado construyendo las ciudades de manera recurrente estos últimos 20, 30 años, en donde no hay una planeación para construir. Entonces sí necesitamos una planeación y construir desde un enfoque de cuenca hidrológica que nos permita a nosotros ordenar ese crecimiento urbano que está teniendo las ciudades. También considerando que podríamos tener grandes colonias donde no tengamos que estar con pavimento. O sea, siempre se cree que la modernización es más pavimento. Y yo creo que hay muchas ciudades hermosas que no necesitan el pavimento, son empedrados, son otros tipos de vialidades que son amigables, incluso para evitar accidentes, ¿no? Que permiten la absorción del agua y mitigar todas estas problemáticas. También no se debe de construir en espacios que son de alto riesgo. Yo veo colonias de alta pauperización en donde están construidos a un lado del río, en zonas federales, y que todavía el Infonavit o otros organismos les dan créditos. Antes se construían ellos el propio riesgo, ahora el gobierno les construye el riesgo a todos estos habitantes, haciéndolos haciendo zonas de riesgo, zonas de pobreza y empobreciendo más a esta gente cuando regresa a la ciudad. Como yo lo comentaba en una parte, la población que sale a buscar un patrimonio fuera de la ciudad porque es mucho más barato, le resulta mucho más caro y cuando regresa con el 25 o 30% de su salario menos, al cual estamos generando además una problemática social de seguridad, de violencia, de insatisfacción. O sea, estamos viviendo toda esta problemática social que nos ha llevado a una violencia ilimitada. Y creo que si nosotros no damos la oportunidad, nosotros a veces la sociedad conllevada con el gobierno, esa oportunidad de que todos tengamos lo que necesitamos para vivir de manera digna y con ese derecho a la ciudad, ¿no? A habitar una ciudad con dignidad y en lugares en donde nos permitan efectivamente tener esa seguridad, esa estabilidad que nos dé la oportunidad de ser mejores personas, ¿no? Me quedé pensando, Alicia, cuando dices de apostarle tanto al concreto, los nuevos fraccionamientos, cuando las colonias de mejor calidad de vida, con mejor clima y sin inundaciones, por ejemplo, Las Fuentes, Ciudad Granja, son empedrados, ¿no? Sí, la colonia Seattle, por ejemplo, ¿no? Y hermosas, ¿no? Chapalita también. ¿No? Y son colonias hermosas, marboladas, sin problemas de inundación, ¿no? Claro. Muy bien. Luis Valdivia, tus conclusiones. Pues bueno, yo pienso que son varios temas pendientes, algunos técnicos muy importantes. Es necesario que la autoridad tenga un diagnóstico correcto acerca del tamaño del problema. Afortunadamente eso parece que ya lo están entendiendo, ¿no? Que son muchas superficies que tienen serios problemas de inundación. El otro tema fundamental es ver cómo se comportan las tormentas, que no hay medición, como dice el doctor Gleason. Tenemos que saber cómo se mueven el sistema de tormentas y cuáles las celdas que precipitan estos valores de intensidad. Hay que saber cuáles son los valores más importantes de intensidad. Otro tema fundamental es que a partir de esa información técnica pues se establezcan estrategias de intervención
que no sean coyunturales esas estrategias para resolver de manera puntual algún problema como sucedió en los arcos del milenio. Esa estrategia yo pienso que debe de enfocarse en lo siguiente: debe de intervenirse las zonas donde la población es pobre, es marginal, como Arenales, Tapatíos, porque esas personas o esas comunidades son más vulnerables ante inundaciones y como dice la doctora Alicia, se vuelven más pobres ante los desastres. Otras zonas de intervenciones fundamentales, pues las vialidades metropolitanas no se pueden inundar, como López Mateos, ¿no? Avenida México, porque se colapsan las amplias zonas de la ciudad, incluso López Mateos, por ejemplo, pues se convierte en la carretera que va a Colima y a Manzanillo, ¿no? Otro aspecto que se debe de considerar es, pues no se pueden inundar los pasos de desnivel, porque son trampas mortales, ¿no? Y entonces, otro elemento es, pues que en los procesos de crecimiento urbano, en las partes altas de las cuencas hidrológicas, pues no debe de generarse una alta densidad de viviendas, no debe haber sistemas de captación, porque ahí es donde empieza a formarse la escorrentía y donde están ahorita dándose los procesos de urbanización, ¿no? Entonces, pues hay toda una serie de tareas importantes que debe de involucrar la autoridad, y una parte fundamental es consolidar las políticas de protección civil, ¿no? Debe haber una información para que la gente sepa cómo comportarse ante estos eventos de inundación, que cada vez desafortunadamente, como lo vimos la semana pasada, acaban de ser más peligrosos por estas variables que ya se están involucrando de mayor velocidad y mayor altura del calado de la inundación. A ver, Luis, hace un momento Alicia decía que hay que planear mejor, etcétera. Pero tú mencionas intervenir vialidades. ¿Cómo se puede intervenir López Mateos para que no se inunde? Pues debe haber fenómenos de captación, por ejemplo, en la parte alta, ¿no? Sabemos que López Mateos era la antigua carretera que iba a Morelia, ¿no? Lo hicieron sobre un terraplén, pero no hicieron secciones hidráulicas, ¿no? Entonces ahí todo se acumula, todo el agua que viene de Jares del Sol, de Chapalita, del periférico. Entonces debe haber intervenciones en la parte media y en la parte alta, pues de manera integral, no de manera coyuntural. Debe habilitarse más, ampliarse más, digamos, el canal Santa Catalina, ¿no? Debe haber áreas de captación, de retención en la zona de periférico. Ahorita que se estaba haciendo la ampliación del periférico, se debe de pensar que esa zona está aportando agua a Plaza del Sol. Ya existía, como dice el doctor Wilson, ya existían esas estrategias. En los años 40, 30, la autoridad hizo todo un esquema de protección de la ciudad que le llamaban del agua bronca. Por eso empezaron a hacer el canal Santa Catalina, el canal del Sur, y hicieron toda una batería de pozos profundos a lo largo de Mariano Otero. ¿Cuál es el de Santa Catalina? El Santa Catalina es el que comunica la zona de Felipe Setter, acá entre Mariano Otero con Patria. Ahí es un canal que en algún momento a alguien se le ocurrió hacer como un parque lineal, que sí es importante, pero pues no se Esa no era la función. No era la función, se segmentó, y entonces al segmentarse pues ya no le está cayendo agua al canal, sino se está escurriendo por las calles. Entonces pues tenemos que pensar que Guadalajara, la zona metropolitana, está sentada en una zona que llueve de esta manera desde hace muchos siglos. Entonces tenemos que enfrentar esas condiciones de clima teniendo una estrategia de intervención. Por eso, ante la primera tormenta, pues hubo este desastre, porque la ciudad es altamente vulnerable por estas condiciones que se han ido acumulando a lo largo de décadas de mala planeación urbana. Muy bien. Arturo Gleason, tus conclusiones. Bueno, yo creo que no tenemos todo el tiempo del mundo. Estamos en una coyuntura ambiental del planeta tremenda y ya Guadalajara está dando la alarma con por un lado, la falta de abastecimiento continuo en calidad, ¿verdad? Hay que decirlo, en agosto del año pasado, pues, y todavía hay colonias que se quejan por el agua chocolata. Y por otro lado, el exceso, ¿no? Esto es una alarma, porque esta agua de lluvia que está en inundaciones es agua que debió estar en el suelo. Si la gente sigue habitando y sigue sacando el agua al suelo y no sigue penetrando, es cuestión de tiempo que se sequen también los acuíferos. ¿Cuándo? Necesitamos medirlo. Entonces, no podemos dejarlo todo al gobierno. Lamentablemente, independientemente del partido político en funciones, yo he visto un comportamiento abusivo, voraz de parte de las autoridades para sacar mayor tajada de cualquier situación, en este caso el urbanismo, ¿no? Entonces, yo quisiera hacer un atento llamado a la población a que es la sociedad civil organizada quien tiene que marcar la agenda. Y ustedes dirán, pues, ¿cómo empiezo? Bueno, empiece captando agua con cubetas. Empiece a generar una cultura en casa. El otro día en una conferencia a unos empresarios, ¿y cuánto cuesta eso?
Mire, usted puede participar ya poniendo las cubetas. ¿Cuánto le cuesta una cubeta o las que tiene allí? Quiere participar en una gestión sustentable del agua, cambia las regaderas. Una regadera de ahorradora cuesta 500 pesos. De aquí, de esta conferencia, puede irse a la tienda de autoservicio más cercana y puede comprarlo. O sea, esas son las acciones que van a marcar la diferencia en donde nos podamos empoderar como ciudadanía y marcar la agenda al gobierno. Porque los científicos está visto que a nosotros no nos toman en cuenta para las decisiones públicas. Somos hasta enemigos, somos señalados de ocurrentes, de charladores de plática, que no hacemos propuestas concretas. Y les falta poco para ser adversarios también. Exacto, entonces hacemos nuestro trabajo y la prensa, los medios nos preguntan porque esa es nuestra naturaleza, el trabajo. Sin embargo, los científicos no podemos hacer gran cosa si el conocimiento, si lo que estamos generando en la universidad no baja la cultura, al diario vivir. Entonces, ¿cómo empezamos? Yo dejaría en la mesa eso, pues saque las cubetas a partir de la próxima lluvia, sáquelas y utilícela rápido en el excusado, úsala para trapear, no la guarde mucho tiempo para evitar el mosquito, pero también, pues, cambiemos las regaderas, esas, ¿cuánto me puede costar un Stilson? Cambiarlo y ponerlo. Y ya estamos siendo parte del cambio. Muy bien, Arturo, muchas gracias. No, gracias a ti. Luis, muchas gracias. Gracias a ti. Alicia, muchas gracias. Gracias. Como siempre, unos segundos para una conclusión de este tema. Bueno, la zona metropolitana de Guadalajara alberga, por supuesto, una de las ciudades más bonitas del país. Sin embargo, es increíble lo que hemos hecho en Guadalajara, entubar un río como el San Juan de Dios, entubar otros más, y convertir a la barranca de Huentitán en una gigantesca cloaca, un drenaje para la ciudad, mientras que otros países no tienen lo que tenemos como la barranca, y también un bosque como el de la Primavera, con más de 50,000 hectáreas. No lo hemos aprovechado. Y en el fondo, y con esto concluyo, el problema es que las políticas públicas en esta materia del agua pues nunca han existido, porque los gobernantes en turno se han dedicado, hay que decirlo con todas sus palabras, a hacer negocios, a hacer proyectos donde les lleven ganancias personales, y lo han hecho literalmente todo bajo el agua. Hasta la próxima.